Otra cosa que les quería decir era que, a ver, fíjense que tuve una cita que me pareció bien bonita, porque es una chica que ya lleva un ratito de tiempo y que tuvo una situación, bueno, experimentó una situación que ella sabe perfecto que ya se armó. Entonces, ¿por qué me pareció sumamente ilustrativa esa sesión? Y quería compartirles, no la sesión, pero sí, digamos, el movimiento o lo que yo trabajaba con ella esa vez. En primer lugar, ella nunca habló de crisis. Jamás habló de crisis. Y eso ya lo entendió, es maravilloso. Porque luego me mandan el mensaje o luego van a los grupos y dicen, es que tengo una crisis. Ten, concedido. Cuando entiendes la ley, entiendes que todo lo que estás afirmando y le estás dando consentimiento de verdad, eso vas a ver afuera. Entonces, uno, dejen de hablar de crisis. Dejen de hablar de retrocesos. Dejen de hablar de que tuvieron no sé, o sea, es que le ponen un montón de nombres. ¿Por qué dejar de hablarlo y catalogarlo así? Porque muchas veces, bueno, para empezar, lo que tú dices que es. Así que si tú lo defines como una crisis, pues entonces vas a ver más testimonio de crisis. Entonces, dejen de andar hablando de crisis. Si yo en cambio digo, y entiendo, cuando ya lo entendieron, que esto que yo estoy viendo afuera no es más que el producto de mi estado de conciencia viejo. Uno. Dos. Es inerte. No existe. Lo que tú estás viendo como una realidad no es la realidad. Tu cerebro está interpretando información que consume y de estímulos que recibe, que está interpretando que como si fueran real o como si fueran materia, pero no lo es. Simplemente es una información que interpreta que eso es la realidad. Pero eso es realmente tu pasado. Tú solamente estás viendo la proyección de tus estados de conciencia pasados. En ese sentido está muerto. Esa es la razón por la que se dice que está muerto. Ok, está muerto. Entonces, ¿para qué accionas sobre algo que está muerto? Y que además nació de ti. Sí, de ti. Oye, yo manifesté esto horrible, yo no pude haber manifestado esta persona, que además hablan bien mal de algunas personas que ustedes tienen en su entorno, ya sea del ex, ya sea del entorno, ya sea del compañero, de la compañera, del jefe. Fíjense cómo hablan de las personas. Y no puede haber nada que no haya dentro de ti, que no haya estado afuera. Entonces, observen cómo se expresan de las personas, porque sí son 100% causa. Todo esto que yo tengo afuera es la consecuencia de mis viejos estados psicológicos. Entonces, si yo entiendo que soy yo la fuente de donde se emana todo, en ese sentido insisto que soy Dios también, entonces, ¿dónde tengo que resolverlo? ¿En el fulano o en mí? En mí, por supuesto. Si yo lo que quiero es que la aparente realidad se modifique en mi percepción y la manera en la que lo experimento, soy yo quien tiene que transformarse, no el afuera. Porque el afuera está muerto, es un producto ya hecho. Es como si tú sacando un pan del horno quisieras componerlo. Componlo. ¿Cómo compones un pan quemado? ¿Cómo? No puedes. ¿Qué es lo que haces? Lo desechas, lo tiras y haces uno de nuevo. ¿Dónde lo haces? Adentro de ti. Y en serio es así de sencillo, chicas. Lo que pasa es que a veces su cabeza dicen, pero ¿cómo? Que es así de sencillo. Y para eso es que hacemos los trabajos de los talleres, para que lo vayan entendiendo. Entonces, ya, está perfectamente muerto. Y entonces esta chica decía, hay una situación que está sucediendo, no la describió así, es que no se soltó a contarme el drama, ni el chorizo, ni nada, no, es con toda la claridad, hay una situación que estoy experimentando porque sé que fui yo, porque estuve jode y jode mentalmente, y claro, terminó votando. Ahora que la tengo, me parece, dice que tengo que tomar una decisión. No sé qué hacer, si seguir claramente con la relación o definitivamente seguirme
hacia otra relación o qué hago, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo primero que yo le decía es, uno, no tienes por qué tomar decisión alguna, porque esa decisión es este querer accionar, es este querer hacer algo para resolver algo. Tu mente mental, tu mente racional, lo que va a querer hacer es resolver el problema que está interpretando un problema, está interpretando un conflicto, está interpretando una bronca, está interpretando algo de afuera. Y eso que está interpretando va a intentar darle una solución. Esa solución que va a tratar de darle, la va a tratar de dar desde la parte mental que ha venido haciendo exactamente las mismas cosas. Hola, Marianita querida. Entonces, va a querer hacer lo mismo que siempre. ¿Sabe hacer algo distinto? Seamos honestos, no sabe hacer algo distinto porque toda la información en la que te has estado basando es la información que tienes albergada. ¿Puedo hacer una decisión distinta? Claro que sí, pero necesito entonces aprender a hacer una manera distinta de hacer las cosas. El tema es que no saben cómo hacerlo. Ahora, una cosa que sí pueden hacer distinta es eso que le dije a ella. No tienes por qué decidir nada. Es decir, deja de hacer lo que comúnmente haces, que es tratar de decidir y total. Y quiero resolver el conflicto, la situación, la bronca, lo que sea que ustedes estén interpretando, lo quieren resolver, pero ya. Quieren ir a hablar con la persona, quieren ir a hablar con fulano, quieren ir a hablar con el jefe para que entonces les dé el aumento, quieren hacer algo. Y ese movimiento de querer hacer algo es lo que está haciendo que sigan haciendo lo mismo. Entonces, hay otro componente que ahorita lo explico, ¿por qué no hacer nada en ese momento? Entonces, de entrada es, no tienes que decidir nada en este momento y tampoco es que porque no decidas en este momento entonces se va a joder la cosa, el cuate se va a ir, entonces me va a olvidar o voy a arruinar mi vida. No, a ver, cálmense. Este no es su final, este solamente es un momento, es un pedacito. Y que muchas veces eso que ustedes están interpretando como negativo es justamente lo que es el pivote para que entonces pasen las cosas también. Pero como están acostumbradas a interpretar todo de manera negativa, ese es el automático al que me refiero. Ahora, la explicación de por qué no tengo que tomar una decisión en ese momento. Cuando tú estás en una situación en donde viste algo, te dijeron algo sucedió en el mundo de las formas y estás reaccionando, ¿quién está reaccionando? Está reaccionando tu sistema nervioso autónomo. O sea, estás reaccionando así desde la parte más automática que tienes interna. ¿Y qué es eso? Tu cerebro en algún punto de tu historia aprendió por una memoria, no es porque sea real lo que interpretó en el pasado, ya sea de niña o los acontecimientos posteriores. Cuando algo sucedió, tu cerebro entró en un estado de sobrevivencia, de automático. Voy a poner un ejemplo. Cuando algún acontecimiento sucede como un shock o una noticia muy cabrona que nos llegan a dar, pero de esas fuertes, no las voy a repetir, ¿qué es lo que sucede? Toda tu mente hace un conjunto de respuestas biológicas para mantener al estado del cuerpo alerta. Entonces los 5 sentidos se van a ir hacia la afuera. El oído, la vista, la respiración, todo. Tus pupilas se van a dilatar. Tu corazón se va a acelerar. Y se va a acelerar para poder empezar a irrigar más sangre y más oxígeno a las extremidades principalmente, a los brazos y a las piernas. ¿Para qué? Porque está detectando una amenaza potencial o una amenaza inminente. Esa amenaza potencial o inminente es, por ejemplo, cuando hay un temblor, pero el problema es que tú estás reaccionando a una amenaza potencial o inminente emocional. Es decir, estás sintiendo dolor, estás sintiéndote atacado, estás sintiendo que alguien te quiere lastimar, estás sintiendo algo que
está poniéndote en una condición de riesgo, de peligro interno. O sea, no es real, no es que realmente tengas acá el temblor que está sucediendo. Ese es un mecanismo de sobrevivencia normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se va la sangre hacia y suelta adrenalina el cerebro? ¿Por qué suelta hacia esas partes? Pues porque está preparándose para o huir o accionar, o sea, o atacar. Porque el movimiento de ataque siempre va a ser ese movimiento en el que yo quiero destruir eso que creo que me está haciendo daño. Por eso muchas personas se van a los golpes, ¿no? En situaciones ya muy cabronas. O salen huyendo emocionalmente y se van y entonces se desaparecen o no saben qué hacer. Entonces, es simplemente que todo tu cuerpo, todo, biológicamente tu cuerpo está teniendo una reacción. Está tu cerebro lleno de adrenalina porque necesita reaccionar o bien de cortisol porque está en modo estrés, ¿sí? Está con toda la atención afuera y además todo se va a una parte del cerebro que es tratar de analizar todo el afuera porque necesita recibir toda la información que pueda de afuera para poder hacer un plan de huida o de ataque. Es que así es, como si fuera una cuestión muy animal. Entonces, hay una parte de ti que literalmente, y sin ofender las preciosuras, pero hay una parte de ti que literalmente se apendeja. O sea, no puede tomar decisiones, no puede tener la capacidad de dimensionar las cosas, no se puede salir de ese lugar de alerta, de ansiedad, de angustia y todo el cuerpo empieza a temblar y empiezan a hiperventilar y se les seca la boca. O sea, es un cuadro completo de reacción frente a una situación que está ocurriendo. Entonces, ¿quién está reaccionando? Está reaccionando la parte de ti que aprendió a reaccionar así. Por eso es que no tiene sentido que intentes tomar ninguna decisión en ese lugar y en ese punto. Entonces, ¿qué hago? Ahí es donde entra el trabajo de la persistencia. Persistir no es nada más, esa es una parte, pero persistir no es todos los días me paro y entonces él me ama, él me ama, él me ama. Eso no es persistir, bellezas. Eso es quererte convencer. Persistir es que cuando estás teniendo esos acontecimientos entiendas que quien está reaccionando es un conjunto de neuronas en tu cerebro que aprendió con ese programa y que no eres eso. Y que entonces lo que voy a hacer es recordar quién soy. ¿Cómo hago eso? Pues ahí es donde entra lo que han dicho todos los maestros, incluidos Neville. Voy, me silencio, respiro y empiezo a imaginar la escena y mi final. Él lo pone así. ¿Hay otras formas de hacerlo? Claro que sí, pero esencialmente tiene que ver con respirar y con irte a sentar a calmarte. Que no me calmo, pues hasta que te calmes. Porque no vas a poder tomar una decisión y no vas a poder hacer absolutamente nada, incluso en términos de la ley, si no te tranquilizas. Entonces, cuando tú te tranquilizas, cuando tú empiezas ya a regresar a tu centro, cuando, es decir, biológicamente, otra vez, porque les encantan esas explicaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a bajar la adrenalina, voy a regresar al centro de mi respiración, voy a sacar a mi cuerpo de ese estado de alerta en el que estaba para volver a mí y a mi estado normal, porque el cuerpo por sí solo regresa, ¿no? En México decimos, pues te comes un pan duro para el susto, ¿no? Ah, bueno, pues algo así. Vas y te calmas, respiras. Los mexicanos somos mucho de reírnos, eso me gusta muchísimo, que nos burlamos y hacemos chiste de todo. Pues vas y te burlas, te ríes, pero te sales de ese estado. Cuando te sales de ese estado, entonces vas a poder ver las cosas desde otro punto de vista. Parte del problema es que como rumean y están recordando constantemente lo que pasó, es que vuelven a sentir de nuevo otra vez ese estado de alerta. Esa es la razón por la que les decimos que dejen de hablar, dejen de nombrar, dejen de estar pensando en lo que ya sucedió y se salgan de ahí. Cuando yo estoy imaginando algo distinto, cuando estoy distrayéndome, cuando me voy al parque, cuando me pongo a ver una película, me voy con mis amigas a platicar algo. Y eso es centrarse en ustedes, no andar pensando en el fulano o la fulana.
Cuando están haciendo eso, se están saliendo, se están distrayendo en la cabeza, su cabecita la están sacando de ahí, dejan de pensar en eso. Voy a poner un ejemplo con todo el respeto que me pueden merecer las personas que están transitando por una situación de un tema de salud con alguna persona o un tema de una trascendencia con una persona. Pero verdaderamente piénsenlo desde este lugar en el que sé que están no en modo sobrevivencia. ¿En qué podría ayudar a la persona el hecho de que tú te estés angustiando, preocupándote, poniéndote totalmente en estado de ansiedad, llorando amargamente? ¿En qué la ayuda? No le ayuda en nada. De hecho, al contrario, si entiendes cómo funciona la energía, al contrario. ¿Qué sí ayuda? Que tú te salgas de allí y que empieces a colocarte en un estado de conciencia congruente con el estado de salud, por ejemplo, de esa persona o la tuya. Entonces, es para que entiendan por qué sienten que no pueden salirse. Sí, sí pueden, nada más que se quedan ustedes ahí botadas y embotadas en esa sensación física, ¿sí? Pero no exactamente es que ustedes en esa sensación física no son eso. Se pueden salir de ahí. Y una vez que regresan como al estado de calma, entonces es cuando ustedes pueden empezar a recordar con claridad quién soy. Y entonces puedo ir de nuevo otra vez a imaginar y habitar el estado de conciencia congruente con lo que yo quiero. Y no tengo por qué decidir ni hacer nada. Yo no tengo por qué ir a hablar con la persona para entonces hacerla que entienda nada. Yo no tengo por qué ir a ponerle límites a ninguna persona porque el tema es conmigo, los límites son conmigo, no con ninguna persona. Y ahí es donde me centro. ¿Cómo lo hago? Sí, en el caso de Ireri sí, las voy a mandar o las voy a poner a meditar sí o sí, además de hacer las afirmaciones. Y las afirmaciones serán pero con ustedes, ¿no? Con lo que ustedes quieren de ustedes, con el hecho de saber que yo soy el centro, que yo soy equilibrio, que soy entendimiento, que soy ecuanimidad, que soy paz, que soy belleza, que soy el amor, que soy la persona más importante de mi existencia, que soy congruencia, que soy coherencia. Y cuando ustedes habitan ese estado y quienes quieran repitan lo que acabo de decir y van a ver cómo se sienten. Y van a ver que se sienten mejor. Y eso es estar colocándome en la línea de esas instrucciones que yo les decía al inicio de los que les empecé a decir. O sea, esas instrucciones es, ¿cuál es mi única instrucción? Mantente en la línea de saber que es tuyo. Mantente en la línea de saber que las instrucciones están integradas, pero tú no tienes por qué ejecutarlas ni saberlas. Eso no es asunto tuyo, es asunto del Padre. Tu único trabajo es decidir y sostenerte en tu elección. Punto. Es aprender y recordar, más bien recordar quién eres y que eres Dios, porque sí lo eres. Y cuando tú recuerdas que eres Dios, simplemente tú te das absolutamente todo, todo, todo. Yo me doy la paz, yo me doy la abundancia, yo me doy el equilibrio, yo me lo doy absolutamente todo. Y simplemente dejo accionar al Padre. Y se acabó. Entonces, quería explicarles eso para que comprendan cómo, porque sienten esas sensaciones, ¿qué hago en ese momento? Contengan, no vayan y lo cuenten, no hagan eso, no sean descriptivas, no hagan eso, porque esa es, insisto, esa es la reacción, ese es su automático. ¿Pueden aprender una nueva forma de reaccionar distinta? Claro que sí. Por supuesto, conforme la van ejercitando, conforme van teniendo la claridad de ese afuera, entonces eventualmente lo único que va a pasar es que van a decir, ah, perfecto, esto es un estado de conciencia viejo, qué maravilla, gracias, ya lo vi, y lo suelto, lo dejo ir, le quito mi atención y se muere por falta de atención, porque además está muerto ya, no es que se muera, es que más bien ya no lo revivo, porque muerto ya está, pero lo dejo terminar de morirse, ¿sí? Ya, se acaba.